sus Bueno, tablas de evaluación. este PowerPoint se hizo para una presentación en el tecnológico. ¿Cómo se llama? Tecnológico ¿De Monterrey? No, No. ¿Es de la Gustavo Madero? Ajá. Yo te lo digo. De la Gustavo ¿Cuál de Madero. la Se universidad? me lo pidieron del Tepeyac? y yo. No, No, el ¿qué tecnológico. les digo? Tecnológico. Sí. Entonces, A ver si quieres. lo presenté hace escaso, no sé, 15 días. Es como 10. 10 días. Y lo voy a presentar con una conclusión. Porque ahí me pusieron alumnos hasta el primer semestre, pues bajé la explicación hasta que lo más llano posible. Pero en este caso, la intención de lo que era el objeto de estudio de la arquitectura. Entonces, ¿qué es el objeto de estudio de la arquitectura? Que era lo que ellos querían que se expusiera. Ahí estoy poniendo el anteproyecto que compitió mundialmente y que gané cuando era estudiante de primer año de arquitectura, que es esta capilla, que es la capilla del CEU. Y pues ahí estoy poniendo el año que me dio la carta el peor, ¿no? El peor dominico. Pero en realidad no es 64, es 63. Pero él le puso, dijo 64, pues ya como la carta dice 64, no voy a contradecirlo, ¿no? Entonces, la intención era presentar aquí la presentación de esta pequeña maqueta y la generación de cómo se generó la forma. Era porque este proyecto pues se presentó en el 63 y presentó ya un perfil de lo que Montaner llama la tercera generación racionalista, entre la segunda y la tercera. Entonces, estaba muy avanzado para su momento histórico. Me presenté muy avanzado y además presenté las conclusiones que aún no se daban del Concilio Vaticano II. El cambio de la misa, todos los cambios, yo ya los presenté, adelantándome año y medio a la conclusión de lo que iba a ser el concilio. Entonces, eso llamó mucho la atención a los dominicos, por lo cual ganó el premio. Había otros muy llamativos, por ejemplo, los de ¿cómo se llamaba? Feliz Candela, con sus cúpulas así, muy padres, y todo muy bien, pero los dominicos dijeron, eso ya está visto. Este es revolucionario y trae un cambio, entonces le gané a Feliz Candela, del amor, a todos los gané, ¿no? Pero los gané por esta reacción, ¿no? Entonces, aquí se está viendo cómo se genera, si ve, tiene ya evolución un poquito a lo que hacía en ese momento Ronchamp de Corbusier, ¿no? Que ya traía ya la segunda generación, porque Ronchamp es la segunda generación, pero yo se está pareciendo en la tercera. Entonces, pero más lo pongo ahí porque trato de explicar lo que decía el maestro Villagrán, que un partido tiene que ser partido general y partido particular. Entonces, el partido general debe corresponder a que se exprese los avances de su momento estílico de su época. Tiene que expresar esos momentos estílicos. De esos, sobre todo, si se ven que son una colgante que está generada y con la luz alrededor, ahí está la colgante, después la subo. Tenía que ser también tecnológicamente un avance en su momento histórico, en 1963. Entonces, esa era la intención, es presentar cómo se ven esos cambios, ¿no? Fuera del romanticismo, el clasicismo y todo, ¿no? Y cómo ya estaba el racionalismo. Lo más raro es que yo venía del rancho. Yo no vivía mucho en la ciudad, me crié en el rancho. Entonces es muy raro que yo pudiera tratar. Vamos a seguir. Está allá con nosotros. Esta es una posición que yo considero moderna,
y es donde hago un cambio radical entre lo que presente que es racionalista. Con el cambio racionalista de la tercera generación, yo pretendo que ya el racionalismo no es el momento histórico en la arquitectura. Ahorita, y entonces hago yo un cambio al ambientalismo. Entonces el racionalismo definía con mucha claridad al sujeto y a los objetos fuera del sujeto. Y obviamente lo que rodeaba al sujeto era el medio ambiente. Y todo el mundo dice el medio ambiente. Porque es un medio donde se puede expresar algo. Pero entonces el sujeto es el que ve el medio ambiente. Es una posición antropocéntrica. O sea, yo soy el Dios y todo lo que está alrededor mío es el medio ambiente. Entonces, esa posición racionalista piensa que también en la arquitectura, algunas frases como la segunda piel del hombre, como la máquina de habitar, como de una serie de cosas, pero solo está hablando de los muros colindantes, no de todo el contexto, ¿no? El contexto no existe, es medio ambiente, ¿no? Está afuera. Entonces, este sentido antropocéntrico, racionalista, desde Spinoza en el siglo XV, ¿verdad? Ha ido evolucionando y sigue siendo, pero ya no se puede pensar así porque lo que tú hagas al medio ambiente te regresa. O sea, lo que haga el hombre hacia la naturaleza se le regresa. O sea que no es posible decir que yo soy Dios y todo lo demás. Entonces, se está considerando que ya el racionalismo no es el momento de seguir hablando de él, sino que hay que hablar de un pensamiento ambientalista. Yo no estoy hablando de que voy a hacer una cruzada del ambiente, no. Es un momento ambientalista donde se tiene que entender que el sujeto ya no es sujeto, sino que es sujeto objeto y corpóreo. O sea, es un objeto del ambiente. O sea, es un objeto del ambiente y por lo tanto también corpóreo, porque necesita sus modos de ser en existir como ser vivo. Entonces necesita una serie de funciones que le van a tener que obligar a tener un ambiente adecuado. Eso es lo que si tengo mucho oxígeno, me muero. Si tengo poco oxígeno, me muero. Si tengo mucho nitrógeno, me muero. Si tengo poco nitrógeno, me muero. Y así, entonces tiene que ser un punto equilibrante de lo que yo requiero, que se llaman las placas homostáticas de mi vida, como ser. Pero aparte, como ser, ahora sí, con existencia, también soy un ser que tiene modos de ser. O sea, tengo que vivir dentro de una sociedad. Esa sociedad es una sociedad que me está obligando a tener una serie de actividades. Educación, religión, una serie de actividades que me van a obligar a tener valores. Esos valores son los que se van produciendo, como dice Carlos, cada generación va a cambiar el valor y va a hacer una modificación, pero va cambiando. Entonces generamos una realidad que es una realidad contextual, porque es un contexto entre naturaleza, realización artificial del hombre, o sea, su espacio artificial. Naturaleza se vuelve todo un tejido, en donde el hombre ya no es el medio ambiente, sino el ambiente. Y no es un medio ambiente fuera de mí, sino soy el ambiente y estoy dentro del ambiente. Entonces, si ustedes se acuerdan, aún con todo este racionalismo, decíamos, bueno, aquí voy a poner este muro de color tal, ¿no? Y con tal textura, voy a pedir una perspectiva. Se dan cuenta que sí diseñamos el ambiente. Nunca lo dejamos olvidar. Entonces, no es posible que nomás se piense el racionalismo. Entonces, en ese punto se está viendo cómo los procesos sustentables, sostenibles y sustentables. Aquí hay una serie de conclusiones porque está la simbiosis biótica sostenible. O sea, sostenible porque yo estoy
preocupado como ser humano, en general, la sociedad, preocupada de qué es lo que estamos haciendo hacia el ambiente y cómo podemos vivir del ambiente sin perjudicar. La intención es sostenible. Sustentable, pues es lo que hago con mis casas. Estoy haciendo el sistema de agua, la electricidad, y todos esos son procesos sustentables que yo los estoy usando para beneficio mío dentro de un proceso, de un contexto ambiental. Pero sostenible sería en la manera que yo explote económicamente, culturalmente ese ambiente. ¿Está bien? Entonces, esa es la propuesta que se está haciendo. Entonces, el objeto de estudio ya no es la segunda piel del hombre, ni la máquina de vivir, ¿no? Sino que es el ambiente contextual que vamos a diseñar. Doctor, sí, perdón. Estoy entendiendo que sujeto-objeto se cumple lo material, vamos a decir, Ajá. y en lo corpóreo es todo el corpus cultural, trascendental, No, en el mismo Que da el sujeto contexto. está lo trascendental. pero como Pero- corpus. Pero el cuerpo también, sí, podemos entrar hasta el alma, ¿no? Ujú. Pero no voy a entrar en ese. No, no, estoy de acuerdo en eso. Ya la religión. Sí. Sí. Entonces queda claro esto, ¿no? Ese es un cambio mental muy fuerte. Es un Pero- cambio mental. Pero esto vendría desde de la época de la perdón, el movimiento industrial, o sea, la revolución No, la industrial. industria fue. Porque que fue un proceso también urbano que también Le Corbusier, lo que es el Siam y todos ellos, todos ellos tenían el pensamiento ambientalista, ¿no? No, ellos no fueron ambientalistas, fueron racionalistas. Mira, te voy a Pero tomaban en cuenta las problemáticas ambientales que generaba la industria. que No, parece- hasta ahorita la Carta de Atenas Ah, no, así ya. es Sí. totalmente racionalista. Son los usos puros químicos. Te voy a hablar urbanamente. Ujú. Son los usos puros químicos que no existen. Porque no existe un solo uso que sea nomás vivienda, comercio, esto. Hay mezclas de usos. Sí, claro. Y no más allá de mezclas de usos, hay intensidad de las mezclas de usos. Sí. Entonces ahora se está pensando en edificios que puedan tener todos los usos del mundo encima, ¿no? Por piso. Entonces, él pensaba que tenía que haber una zonificación, que viene del sol, que viene de Estados Unidos, de Nueva York, entonces ir generando zonas perfectamente definidas, ¿no? Ya desde que uno de mis maestros de urbanismo ya negaban eso, ¿no? Que era totalmente puro el uso, ¿no? Químicamente puro. No, él era totalmente racionalista. Es más, el racionalismo, así se llama, el estilo racionalista, parte de que la industria es la que provoca los materiales. Por lo tanto, hay medidas modulares, ¿no? Se debía de respetar por las medidas de los Price, etc. Entonces, todo era racionalismo industrial. Y ese era el corrupción. No había nada de natural, lo que por eso estamos como estamos. No. La revolución industrial de Inglaterra en 1700 y tantos, al final, creó los problemas de contaminación muy fuertes. Sí. Sí, ¿qué No querías? sé, no sé lo que, tomando en cuenta lo que dice Gelita, a lo mejor pudiera ser que este señor de la ciudad Jardín, ¿no? Era el que daba una Sí, respuesta. Howard, Howard. Ah, no, pero Howard en la ciudad Jardín Sí, es una utopía que la agarró los sí, ingleses. toda la utopía de... Pero tú sabes que la ciudad jardín no nomás era una ciudad jardín, era un proceso financiero capitalista. Claro, administrativo, entonces- era sustentable. Tú tenías Sí, que era Con sustentable, porque tú invertías un dinero Ajá. para una vivienda, pero en realidad estabas invirtiendo también un capital para la producción de la ciudad jardín. Entonces, ese era un país que se logró muy bien en Inglaterra y que es el único país que lo hizo. Sí. Nosotros tenemos una ciudad jardín, una ciudad en agua, de Coahuila, la única que hay. Y ha funcionado, tal como lo pensó Howard, ¿no? La puedes ver, está interesante. ¿Cómo se llama? Pero no era una teoría. Anáhuac, Anáhuac, Anáhuac. la ciudad de Anáhuac. Para buscarla. ¿Eh? Para buscarla. Sí, la puedes ver Anáhuac. y sí funcionó.
Y la presa, creo que es la Falcón, la que le da el agua, y entonces tienen la parte agrícola, porque el chiste de la ciudad de Jardín es que tuviera agrícola e industrial, y aparte comercial, las tres zonas, digamos, económicas, primaria, secundaria y terciaria, y luego la administrativa. Ahora posiblemente ya venga la cuarta de comunicación, ¿no? Pero sí, la ciudad Jardín, sí, pero ese es caro, él era también está Otto, ¿no? Owen, están todos esos que lucharon por una ciudad de ese tipo. A lo mejor Pero no eran racionalistas, pero a lo mejor era una intuición, pero al principio finalmente se iba hacia lo racionalista porque era la obtención de ganancias. Las definimos con la como producción utopías urbanas. Sí. ¿No? Utopías Sí, urbanas. la utopía urbana. Pero sí se lograron, ¿no? Claro, ahí están las ciudades Jardín. Y deben ser, no sé cuántas, no las he contado, pero deben ser como unas 12. Sí. Alrededor de Londres. ¿Sí? Eso sí, claro. Pero estamos viendo que el pensamiento racionalista cambia. Yo escucho, por ejemplo, a la ONU que habla mucho de ambientalismo y empieza el medio ambiente. Y eso sigue dándole el racionalismo al hombre. El hombre no es parte del ambiente. El hombre es un espectador y que causa problemas al medio ambiente, pero él está parte. No, estamos dentro del ambiente. Somos parte del... Es totalmente. Entonces ahorita la grande ahí en la presa. Sí, pues tenemos una boca grande. Estás viendo todo el problema que estamos causando, ¿no? Con el vidrio, con la contaminación tan brutal que tiene esa presa, ¿no? Entonces eso, sí pasamos. Pero es el cambio radical de mentalidad. Bueno, aquí estoy poniendo otra cosa, ¿no? Yo planteo la existencia de lo real natural, que es lo óptico, y la realidad sociocultural, que es lo ontológico, y la correalidad mental, que es lo que nosotros vemos o asimilamos físico. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí me voy a la base de la filosofía, que es el ente y el ser. El ente es óptico, es materia, la materia, esa materia es real, natural, ¿no? Tiene cualidades, cantidades y sustancias, ¿no? Tiene cualidades, cantidades y sustancias. Como decía Aristóteles, ¿no? La forma, ¿no? Y la materia te da la sustancia, ¿no? Entonces la sustancia, la base digamos, del ente, como materia. Pero hay algunos entes evolucionados que ya son seres. Bueno, en realidad, si yo me voy a poner ¿qué es un ser? Voy a poner una dualidad entre ente y ser, ¿no? Claro. Porque ser son todos también, ¿no? Existe, es. Pero si ese ser tiene existencia con vida, ya empieza a haber una situación distinta. Esa situación con vida tiene, obviamente, y bueno, si ese ser es ser humano, todavía peor, ¿no? Tiene una serie de ambientes contextuales, entonces tiene modos de ser. No nomás tiene el modo de ser de existir como corpóreo, sino también como existir como objeto, también como existir como sujeto, que va a tener una serie de actividades. Entonces, se hace muy complejo, ¿no? Entonces, lo que hace este ser transforma la materia y hace un mundo artificial. ¿Le quieres llamar artesanía? Artificial. Arte artificial. Y ahí te va, todos son artificiales. Como decía Aristóteles, en la técnica. Él le llamaba la técnica, porque estaba hablando de que el hombre tenía una técnica para transformar la materia, pero la transformación de la materia que hace el hombre siempre va a ser a la realidad existente. Por eso estaba en el crossfit de la iglesia, a la realidad existente del momento histórico. Entonces, en esa realidad existente, me está generando obviamente valores, digamos, de poiesis. O sea, el valor de poiesis es la actividad que hace el hombre en sus modos de ser. A ver, entonces, ¿cómo? Sí, la poiesis es la actividad, que se puede decir, la actividad que hace el hombre de la materia a su modo de ser.
de materia, la transporta. Entonces también tenemos artesanías, artes, diseños, objetos, materiales. Pero al otro lado tenemos, si lo vemos acá, los modos de ser van a dar esencias de modos de ser. La esencia es la que va a incluir al hombre y le va a dar valores. Yo tengo una esencia de convivir religiosamente, por decirlo, ¿no? Pero entonces, yo cuando hago una iglesia, me doy cuenta que esa esencia de convivencia religiosa se ha cambiado. Ahora, el Concilio Vaticano, que todavía no lo sacan, modifica todo. Cosas tan importantes como que la iglesia, la misa se daba en latín, y se dio después al idioma de la región. Segundo, se le daba la espalda a la asamblea, y después el padre le daba la espalda a Dios, porque era la espalda a Dios, y le daba la cara a la asamblea. Todos estos cambios parecen así, pero que cambia el programa, ¿no? Entonces, en ese momento, son valores de cómo esos modos de ser van a estar adaptándose a tu momento histórico, a tu realidad. Y bueno, te van a dar, ahí puse las ramas de la filosofía. No quise meterme mucho, pero está la erótica, los lógicos, religiosos, estéticos, etc. Entonces, son los valores, son las ramas de la filosofía. Yo puse ahí las ramas para no entrar mucho al detalle, ¿no? ¿Qué pasó? Pero en realidad van modificando. Todo esto me da la axiología de valores de una realidad. Pero la realidad es cambiante. Todo el tiempo está cambiando, como dicen. Carlos, todo el tiempo va a cambiar. Y este cambio me va a dar otro contexto. Entonces, ¿qué es esto? Pues este pequeño círculo, digamos, punteado, está el contexto ambiental, que es espacio-tiempo del arquitecto. Es el objeto de estudio. Transformamos la materia, usamos la materia con todos sus valores de color, texturas, etc. Masa, resistencias. También tomo en cuenta todo lo que es los modos de ser, todos los valores. Todo eso es lo que es el ambiente que está siendo contestado la arquitectura. Bueno, aquí pongo un ejemplo que está en mi libro de espacio, hacer una teoría del espacio, reflexión fenomenológica. Este es simplemente, estoy poniendo los conceptos de perceptos simbólicos y lingüísticos, ¿no? Aquí estoy tomando en cuenta que, eso ya lo he explicado, que yo me puedo comunicar, pero me puedo comunicar dentro del objeto de estudio de mi arquitectura. Entonces mi comunicación puede ser lingüística, gráfica, volumétrica, maquetas, etc. Yo puedo comunicarme en muchos medios, ¿no? Y comunico lo que estoy expresando, pero cuando yo lo comunico tengo que tener una vigilancia, ya lo he explicado, una vigilancia lógica, ontológica, lógica, en donde yo tengo que definir que cada cosa que yo pongo va a tener lo que estudié: resistencia en materiales, cálculo de estructuras, procedimientos constructivos, todo eso va a tener que tener geometría y hasta estereotomía, ahorita voy a poner, ¿no? Todo eso tendría que definirse. En este momento histórico del siglo XVIII, en donde el indígena no sabía leer muy bien castellano, bueno, y el idioma no era escrito, los de ellos no estaban escritos, ¿no? Entonces se tenía que hacer un arte sacro educativo. La base del arte sacro era educativa. Yo estoy poniendo aquí una piscina que, si tú hablas del aspecto lógico material, es del cuello, se está la bóveda, bajas al cuello, que es circular de perfil, y tienes que bajar un cuadrado, que es el transepto. Entonces, para pasar de la bóveda al cuadrado están las pechinas. Entonces, se ve, son 4 pechinas. Entonces se le dio el símbolo
de los 4 evangelistas que sostienen la religión. Entonces, de aquí abajo bajan los 4 postes que van a la tierra, o sea, nosotros. Del cielo, que es la bóveda, a la tierra. Entonces, ahí está diciendo, cada uno de los 4 triángulos cóncavos, de trazo esférico. Yo estoy hablando como arquitecto, entonces, cualquier palabra que yo me equivoque, voy a provocar un problema lógico, material, o si me quieren groseramente, epistemológico, ¿no? Lo voy a provocar, porque si yo digo las pechinas y no sé qué son las pechinas, entonces ahí comienzo a darle el rojo pecho, entonces yo estoy produciendo problemas lógicos, ¿no? Pero estoy diciendo que cada uno de los 4 triángulos cóncavos de trazo esférico liga entre los arcos torales y la cúpula. Entonces yo estoy diciendo cada uno con su concepción. Entonces en ese momento estoy cumpliendo con mi lógica de pensamiento arquitectónico, ¿no? Y entonces aquí sigo, las pechinas se forman por el cambio convectivo de la cúpula del transepto a un cuadrado. En los templos católicos surge como producto del cambio de la forma circular en la base de la cúpula a un cuadrado que forma el transepto. ¿Qué es el transepto? Entonces ya vamos al programa que tenía las iglesias, va a la nave, el transepto, y el transepto empieza obviamente el presbiterio, o sea, lo divino. 3 escalones para entrar al presbiterio, 3 escalones para entrar al altar, ¿no? 3 caídas de Cristo, 1, 2, 3. Entonces todo era simbólico, ¿no? Y entonces en ese momento cada pechina genera un apoyo, 4 columnas que se relacionan con los 4 sostenes de la iglesia, que corresponde a los 4 evangelistas. Entonces, en cada pechina, tradicionalmente se exhibe una figura de evangelista. Ahí está con su documento, aquí, el evangelio en la mano, ¿no? No sé cuál de ellos sea, porque en este caso ¿no? Es San Juan, corresponde a San Juan. San Juan, es el evangelista San Juan. Este ubicado en la iglesia de Santa María Tonancintla del Pueblo de México. Se está tomando en cuenta que la arquitectura tiene 2 cosas básicas: la manera de expresarse y comunicarse y la lógica material. La lógica material me plantea 3 cosas que ya las habíamos puesto: sistema de conocimientos, o sea, toda la totalidad de mis conocimientos, de epistemología o vigilancia de que no se cometan errores lógicos, ¿no? Y métodos, metodología. Entonces, las 3 cosas tienen que tener. Entonces, esas 3 cosas tienen que estar representadas ahí. Perdón. Aquí viene lo que quiere darnos un poco. Bueno, ahí está. Ahí estamos viendo. El objeto de estudio de la arquitectura, que ya, lo repito, lo declaré en contexto ambiental, ¿no? Después de ahí empieza la lingüística, que les digo, que yo voy a tener una comunicación, una lengua, que no nomás puede ser sonora, también gráfica, ¿no? Gráfica, también simbólica, en fin, una serie de aspectos. Son 6 tipos de comunicación que he planteado, pero todas ellas tienen la manera de comunicar ideas, ¿no? La semántica lingüística arquitectónica, perfecta la semántica lingüística. Por el otro lado, el objeto de estudio pues tiene todos los conocimientos de lo que es la arquitectura que ha avanzado, ¿no? Y entonces tiene una lógica material arquitectónica. Esta lógica material, semántica lógica material arquitectónica, por ejemplo, aquí ponemos, viene una analogía, que así empieza el lenguaje, ¿no? Ya veíamos el arco con la flecha. Pero aquí dice que es un arco de medio punto. Pero, ¿por qué lo digo? Porque lo tracé geométricamente en un círculo, nada más la mitad, ¿no? Entonces, ya estoy hablando de mi manera de ser, mi geometría, ¿no? Pero si yo todavía ese lo hago de piedra, entonces estoy hablando de la estereotomía, los trazos de cómo logro ensamblar la clave con las dovelas y con el estribo. Y luego al final, el estructural, porque sé que bajo las cargas de compresión a través de la flexión que tiene eso. Entonces, yo ya estoy hablando en una manera lógica, en pensamiento arquitectónico, con geometría, estereotomía y estructura. Puede ser estática en parte de resistencia a materiales.
¿no? Entonces, yo ya estoy generando claramente cómo debe de ser. Entonces, la teoría de conocimientos, o genealogía, así le llaman los filósofos, pues la teoría de conocimientos de la disciplina arquitectónica está ahí. Entonces, tengo epistemológicamente, hago una vigilancia de todo esto, doy una coherencia lógica con mi lengua y genero metodologías arquitectónicas. Puedo generar miles de metodologías, siempre y cuando que esa metodología cumpla con la semántica lingüística y la semántica lógica. A lo mejor puede ser una barbaridad, doctor, pero si vemos que esta posición ambientalista se vuelve incluyente, porque con el racionalismo y el funcionalismo que deriva en la arquitectura internacional, se imponían los modelos ajenos al ambiente local. Sí, no, era la industria. Era imponer. Era el artificio. Así es. Y ahorita ya con esta lógica ambientalista se hace incluyente porque va incluyendo, va absorbiendo, va asimilando los valores locales de los lugares donde se va a realizar la arquitectura. Eso sí, regionalmente va a tener una connotación tanto semántica lingüística como semántica lógica. Sí, eso me recuerda mucho cuando construía allá en Salamanca, que me decían, póngale a la mezcla baba de nopal. Y yo, porque no es que no se parte. Y yo sí le puse, y otros me decían que sabe de todo, ¿no? Pero le puse la baba de nopal y no se parte. Pero si tú los dejas sin nada, baba de nopal, son con el sol. De hecho, ahorita no sé si sepa lo que he percibido, pero por ejemplo, viendo lo que es el Mundial de Qatar, uno ve Qatar, el Qatar internacional, que son los edificios altísimos, sin embargo, la ciudad en sí tiene mucho de aquella arquitectura ya modernizada, pero de origen vernáculo, que son sus instituciones culturales. Lo estamos viendo ahorita en el propio Mundial. De una manera muy intuitiva. La de conocimientos de la arquitectura es toda la historia. Desde que los persas inventaron la bóveda y el arco, los romanos lo utilizaron, así, ¿no? Entonces, se va sumando todo lo que se hizo mundialmente. Pero entonces aquí se está diciendo cómo es el objeto, qué debe cuidar el objeto. Ahora, si el objeto ahorita está diciendo que es el ambiente, tiene que cuidar el ambiente. Entonces tenés que hablar ya de una manera semántica lingüística de ambiente y de una lógica ambiental. Entonces hablamos ya de sostenible y sustentable. Y entonces tenemos que saber manejar las dos, manejar bióticos y abióticos. Y por ejemplo, en tu esquema, ahí tendría que ir otro círculo en donde esté el ambiente. En sí, todo el ambiente es ese, que está generado al centro. Porque todo, para que viera con el primer círculo, tú dices como la primera que te enseñé, el primer círculo, donde habla de la naturaleza y habla de la natural, claro, podía venir a mí. Son representaciones, y bueno, este es el diccionario, es para más demostrar que los trazos geométricos le dan diferente nombre a los arcos, ¿no? Y que cada trazo va a corresponder ya sea con un círculo, ya sea con un pentágono, ya sea con tres glóbulos, ¿no? Etcétera. Y entonces todo eso va a tener un nombre, ¿no? Pero un nombre semántico que va a partir de la base del conocimiento geométrico. Eso es muy importante. Es analógico, sí, porque eso de medio punto pues es analógico, no hay duda, pero sin embargo tiene una razón ya del conocimiento arquitectónico de la geometría descriptiva. De hecho ocurre algo, doctor, si me permite, los principios del trazo geométrico aterrizan todo lo que ahorita es el movimiento paramétrico, donde los muchachos en la computadora hacen una serie de curvas libres, pero si no se les encuentra la trazabilidad geométrica, no se vuelven ni construibles. No tiene una explicación dentro de la teoría de conocimiento de la arquitectura. No, y no son construibles cuando la arquitectura tiene una condición de constructibilidad. Por ejemplo, yo les pongo mucho, por ejemplo, a los muchachos cuando hacen
bóvedas, o sea, con jabón, pues simplemente el jabón. ¿Cómo Ah, hacía no, pues, o sea, Rayoto? maneja el círculo completo, o sea, no hay deformaciones y se van juntando todas las... El jabón lo manejaba mucho Rayoto y que tomaba fotos para que cayera la pompa, ¿no? Sí. Y cómo pegaba al suelo y daba los esfuerzos, de ahí sacó las bóvedas que me enseñó, ¿no? Yo estudié año y medio con él. Y él cómo pegaba, ¿no? Él estudiaba de las pompas. Sí, y además, por ejemplo, los muchachos cuando hacen proyectos así, orgánicos, que quieren hacer proyectos orgánicos, digo, tienen que tener un trazo, Claro. un punto de partida. Es lo que decimos aquí dentro del concepto analógico, un elemento cóncavo nombrado arcus, se indica de manera polisémica, arcos de tirafeza. Ya voy explicando todo eso. De hecho, ahí hay un error epistemológico, si me permiten, porque no, el hecho de que una arquitectura tenga curvas o sea libre, no la convierte en orgánica, porque ahí es una serie de principios donde la arquitectura trabaja como un organismo. Sí, bueno, siguiendo a Fran O'Reilly y al mismo ahí viene una contradicción muy fuerte, porque el órgano se dice que tiene la forma porque tiene una función. Por eso era racionalista. Tiene la forma porque se le relaciona a una función, eso es lo que alegaba. Entonces él decía, por ejemplo, un pájaro puede tener plumas de colores. Entonces yo puedo poner en la arquitectura plumas de colores. O sea, porque si tú ves a Le Corbusier, jamás te pone una pluma de color, pero Ray sí, y te pone sus figuritas que un día hasta se confunden con mayas, ¿verdad? Así es. De herencia maya, pero él dice que no. Y por ejemplo, Le Corbusier no es orgánico ni es Ronchamp. Él es funcionalista, racionalista, y Fran O'Reilly es organicista hasta en la casa Robbie. O sea, no necesariamente es la curva lo que lo hace orgánico, es un concepto de funcionamiento. Bueno, y en el caso, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico, que estábamos hablando ahorita estás hablando del racionalismo anterior y del funcionamiento, ¿no? El funcionalismo. Es que entonces, en América fue por funcionalismo. Sí, pero entonces actualmente estás hablando sobre cómo impacta el ambiente. Totalmente. Pero ¿cómo lo impacta? ¿Cómo se le llamarías tú la corriente? Ambientalista también, que es ambientalista. Sí, pero ambientalista. Totalmente. En su relación con el espacio. Todo. El espacio interno. Es lo que yo ponía ahí, que venía de lo real, la realidad, la correalidad. Todo eso se incluye. Y lo real es la naturaleza. Y la realidad es la que genera el hombre. Y la correalidad es lo que piensa. Entonces, todo tiene que estar integrado. Entonces ya no somos funcionalistas. Ya no debemos. Sí, no es ambientalista. Porque tú dices, por ejemplo, tú te imaginas ahorita, por ejemplo, vamos a poner caso. Yo voy a hablar de la teoría que estoy haciendo, física, que nomás te la voy a explicar general, ¿no? La Tierra es fractal. Sí. Cortan las placas. ¿No? Y una forma geoide, ya ni ovoide, geoide. Entonces, el eje terrestre está dirigido universalmente. Si no se mueve, pero no se mueve no por la Tierra, sino por todo el universo. Ahí está el eje, ¿no? 23-27 de la perpendicular. Entonces, si se crea por ejemplo, si los polos vamos a decir, se deshielan, ¿correcto? El peso está aquí y aquí, ¿no? Ajá. Y pasa acá. Y pasa acá. Se va a mover. ¿Qué hace? Sí. Esa es la teoría. Ya te estoy explicando mi teoría, ¿no? Se mueve. Si se mueve, ¿qué pasa? Pues te cambia el clima. Cambia todo. Cambia todo. Se acaba la Sí. ecología. La ecología que tú tienes en la mente de lo que salimos, ¿no? Ya no va a estar. Se transforma. Se transforma. Pero la forma sigue siendo la misma. Porque como es un cuerpo semisólido, al moverse regresa a tener la misma forma general, aunque no tiene las placas en el mismo sitio anterior. Eso es por lo que el Polo Sur fueron bosques y ahora están hielos. Pero la gente dice, por ejemplo, ahora te voy a poner un pensamiento racionalista, que lo tuve a cabo en la presentación que hice en turismo.
Dice la geógrafa, si se deshielan los polos, se van a inundar los continentes. Ese es un pensamiento causa-efecto. Si se deshielan, se va a inundar. Y entonces dice, hay estudios que se va a inundar 3 metros, 6 o 9 metros va a llegar. Pero eso no es cierto. Porque el agua va, dice, al centro. Y va a mover toda la placa. ¿Cuál inunda? Va a ser una catástrofe inmensa, general. Lo que menos es la inundación. Lo demás va a ser todo ese cambio del mundo, ¿no? Decía... Ahora, pero ahora te va más. Ajá. ¿Quiénes son los culpables? Según los racionalistas, tú. Pero la verdad no. La Tierra se mueve. No sé. La Tierra, eso te lo demostré una vez que te presenté allí. La Tierra se mueve, pero además se ha movido. Me acuerdo que te presenté una escala, que ahí está el estudio, 5 deshielos ha habido en la época de la existencia del hombre. Y se ha movido la Tierra esas veces. O sea que este sería el sexto, si se deshielan los polos. No es una causa-efecto de que tú eres culpable porque usas tu coche y avientas en Bolívar. Y tú eres, no. Pues es un equilibrio de la naturaleza. Okay. O sea, como decía, es un equilibrio entre lo real y la realidad. Es mi bolsa. Entre lo real y la realidad. O sea, tú no nomás de la realidad, no es el culpable de la realidad del hombre, también lo real. Bueno, decía el doctor, ¿cómo se llama? ¿Qué? El geógrafo que está, Chávez, el doctor Chávez. Ajá. Decía, no, si nunca se va a acabar la Tierra, no se va a acabar. Dios se va a sacudir lo que tiene arriba. Lo que tiene arriba y se acabará la humanidad. Y todo la Tierra sigue, hasta que venga la estrella, se vuelva supernova. Y estalla el sol, entonces sí, quién sabe qué va a pasar. El que hace una intuición potentísima de esto es Julio Verne. Tiene una novela que se llama El Eterno Adán, donde habla de un cambio del eje que genera esos cataclismos brutales. Pero el eje no puede cambiar en la que se mueve la forma. Bueno, el eje no, el eje se mantiene, lo que se mueve es la Tierra con respecto al eje. El eje va cambiando en el aspecto de que teóricamente hay 2 galaxias que están comprimiendo nuestra galaxia, la están aplastando. Y ahí sí puede haber cambios en nuestro eje. Ahorita les voy a pero es universal. Ahorita voy a compartir en el chat del programa una posición que a mí me tiene obnubilado sobre cómo se comporta el sistema solar. Se los voy a compartir porque no tengo forma de explicarlo sino hasta que lo vean. No, pero eso es claro, ¿no? Es claro. La Tierra se va a mover completa. Nada de que se inundan las playitas. Eso es lo de menos. Sí, porque es todo saltero. Es lo de menos. No lo demás, ¿quién sabe qué va a pasar? No hay manera de saber qué va a hacer la Tierra, cómo se va a mover. Ya, ahí estoy en esa ley, y esto es producto de lo de urbanismo ya de Ecuador, que ahí saqué esta teoría. Entonces sí se queda claro, a ver si pasamos. Entonces, ¿cómo nos pondríamos la teoría ambientalista? Arquitectura ambientalista. Era lo que yo quería ver, porque de todos modos hay otras líneas dentro de la enseñanza de la arquitectura, o pasaría en primer lugar el ambiente, sí. Y lo que es la habitabilidad, lo que es... Bueno, el maestro Villagrán hablaba de la habitabilidad, pero lo hablaba como racionalista. Sí, pero tú cómo, o sea, ¿y vas a descartar todo eso? No, porque la habitabilidad... No puedes descartar. El maestro lo que le daba valor, por más ejemplo, bien afecta, ¿no? Sí, el maestro le daba valor a lo útil y lo económico. Ajá. Ellos por eso era lo útil muy importante, el útil conveniente, el útil mecánico constructivo. Sí, no estamos diciendo que esté mal, sino el punto de vista es racionalista, solo le interesa la economía y la utilidad. Tú sabes que... Sí, pues el capital era... Sí,
Es inmundo, pero no quiere decir que esté mal. Ahorita te dije del programa, te hablé del programa del maestro Villagrán, ¿no? Y te dije que tenía razón en eso y en estos puntos. No estás desechando el sistema de conocimiento, lo estás enriqueciendo. Sí. No vas a hacer una aculturización, o sea que a martillazos. No, vas a hacer una endoculturización, eso es lo nuevo, ¿no? Okay. Bien, bueno, esto ya lo había hecho, que me interesó mucho, por ejemplo, hablar, por ejemplo, del diálogo intercultural respecto a las culturas de familias y de convivencia social. Es la endocultura. Yo no voy a llegar a decirle al alumno, todo lo que viviste no sirve, ¿eh? Es para acá, ¿no? Ni tampoco voy a decirle al maestro Villagrán, todo lo que usted hizo no sirve, ¿no? Entonces de aquí, retroalimentar de modismos de lenguaje culto y convivencia social de diferentes grupos, se va enriqueciendo todo, un enriquecimiento continuo, respetar las esencias culturales de diferentes grupos, y inculcando los nuevos conceptos de aprendizaje sin cambiar las esencias. No puedes cambiar de esencia, no puedes contradecir al individuo en su formación. Después, no imponiendo ninguna tendencia filosófica ni líneas de pensamiento. Yo no puedo llegar a decir, yo soy filósofo de este tipo y todos siguen así, ¿no? Porque eso es lo que hace la UNAM. ¿Cuál es el protocolo de tesis? ¿Cómo que qué es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? ¿Te entiendo? ¿De la UNAM? Sí, ¿De toda la UNAM? Pues es la educación, la cultura y el protocolo de tesis. ¿Cómo se hace una tesis? Pues es todo el procedimiento para... Te voy a decir, ¿cómo se hace? Se hace con tema, subtema, hipótesis. Ah, bueno, sí. Bueno, pero ¿Eso qué significa? Hipótesis. Pues es una alternativa que tú das una propuesta. Pero es totalmente empirista. Sí. Tú vas a... Porque parte de tu investigación vas a... Sí. Pero es empirista. Correcto, Esto te está obligando a que sigas la línea empirista. Y si alguien quiere hacer la marxista, no, estás bien. Trae mi hipótesis. Trae mi objetivo. Totalmente empirismo. ¿Por qué quieres que la gente... Y te llega, por ejemplo, un estructuralista, funcionalista, te estás obligando a cambiar su mente y que se vuelva empirista. Entonces hay muchas gentes que dicen, es que no sé cómo hacer la hipótesis, es que no puedo, porque entonces la hipótesis, ¿qué es? La hipótesis estás planteando, obviamente, el problema y la solución. Y estás pensando en las variables, de cómo se va a aplicar las diferencias, y cada variable cómo se va a comprobar. Totalmente empirismo. La universidad está negando su existencia plural. Fíjate, no me vayas a voltear. Dice que la universidad es plural, pero te pide empirismo en la tesis. Ya no es plural. Esto lo aprendí con Rojas Soriano, que es marxista, y que bueno, Marx, yo manejé el marxismo, cualidades y todo, porque él me pedía que lo manejara, y manejé el positivismo y manejé el empirismo. Me enseñó los tres tipos, y yo entiendo que tú debes permitir, si eres plural, a que cada gente haga lo que su pensamiento requiere, y es lo que estamos hablando aquí. No impongo ninguna tendencia filosófica, ni línea de pensamiento humano, sino presento los contenidos de conocimiento sin tendencia. No puedo pedirle eso, porque entonces, cuando yo terminé la materia de diseño, no la de diseño, yo pedí que me fuera a Canadá y me dieron la beca para ir a estudiar a Waterloo. Pero por razones de eso, que ya lo saben, la muerte de mi mamá, no me fue porque me paró mamá, ¿no? Después quise ir, pero ya no pude. Entonces me dijeron, no, pero usted tiene la beca, puede escoger cualquier universidad. Comencé a analizar que MIT, que Harvard, que esto,
Y me di cuenta que todos eran empiristas. Pero como me habían obligado a hacerlo, que estudiar sociología, me metí a los propedéuticos de sociología de un año y ya había tenido la mala influencia de Rojas Soriano. Entonces realmente yo dije, ¿por qué quiero volverme empirista? Yo no quiero ser empirista. Yo quiero ser libre pensador y ya planeándome. Entonces decidí quedarme. Esa es la verdad más grande. Porque la universidad me podía dar la posibilidad de ser libre pensador, aunque no es cierto, porque me pedían las hipótesis. Pero motivar el deseo de contenidos de conocimiento sin ataduras ideológicas, solo su contenido conceptual. O sea, lo que importa es el contenido conceptual, pero no tener atadura. Decía Marx, la verdad está estructurada y por donde tú lo estudies, llegas a la verdad. O sea, que si vas a estudiar por el empirismo, llegas. Por el positivismo, llegas. Vas a estudiar por el marxismo, llegas. ¿No? Entonces aquí estamos hablando en endocultura, que es esto, que la generación de generación, la convivencia social, el lenguaje, la expresión, comunicación, todo eso tengo que participar, la integración de la vida cotidiana, la coherencia de las tecnológicas, etc. Entonces aquí pongo un símil que ya lo había explicado. Este símil dice muy claro, hay dos diferencias, por eso es el ciclo enseñanza-aprendizaje. Es un ciclo enseñanza-aprendizaje. Es un ciclo enseñanza-aprendizaje. Porque una cosa es la enseñanza y otra es el aprendizaje. Entonces, la enseñanza es la actividad de hacer un miembro activo a la sociedad. O sea, un niño lo tenemos que hacer a la sociedad. ¿Dónde empieza la enseñanza? En la casa. Sí. Y él aprende lo que los papás son. La educación. Sí, pero la educación, como se dice, es mamada, ¿no? Sí. Se mama. Porque, Son la adquisición de buenos hábitos. pero cuando Hay tú muchas sales y estás al jardín de niños, ya encuentras otro que mamó otra educación. ¿No? Y Ah. empieza un poquito De hecho, La confrontación. de hecho, desde el idioma, el lenguaje, Sí, no, es fundamental para comprender el mundo. Pero todavía si te vas a la secundaria es peor. No sé. Ya empiezan las pandillas y que las muchachas. Bueno, entonces todo eso definitivamente te va a cambiar la educación que te dieron en tu casa. ¿No? Tú vas a absorber la educación ya de la sociedad, pero esa cambia. Cambia la sociedad, entonces cambia la educación. Pero el aprendizaje es el contenido del conocimiento que estoy hablando. Entonces, no hay que meter que la educación va a cambiar el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es la verdad descubierta, solo que cambia. Pero eso es personal. Sí. No, el aprendizaje El es tu trabajo. aprovechamiento que tú tienes de los contenidos de Por eso es conocimiento. personal. El aprendizaje es personal. Si tú aprendes, sí. Pero el que te den el contenido de conocimiento que te va a evaluar es el que te di, Sí. no otro, el que te di. Entonces, el aprendizaje va aumentando y ya el doctorado pues es puro aprendizaje. El doctorado ya no tiene casi nada de educación, mínimo. Por eso nuestra legislación dice que un doctor, una tesis doctoral, es contribuir al avance de la ciencia nuevo o innovación nueva. Tiene que ser, ¿no? Casi Albert Einstein. Todos tienen que ser Albert Pues Einstein. así muchos no entraron a la maestría de urbanismo, ¿no? Que Green decía eso, precisamente. Bueno, pero el señor Green era el que menos podía decir. Bueno, pues, Estudió pero lo a decía. larga distancia en Florida. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la educación se va dosificando, ¿no? Me acuerdo cuando entrábamos, por eso tengo un pobre columna hecha pedazos, ¿no? Ujú. Cuando entrábamos, tenía puro respirador, ¿no? Puro respirador. Y decíamos, arraigo el respirador, bellísimo, el respirador, dale. Entonces, era una educación que me ponían. Pero el aprendizaje era otro. Todo lo que estamos diciendo, si pasas. Bueno, todavía es más complejo. Aquí estoy poniendo que la comunicación tiene 6 diferentes
en la arquitectura, estoy planteando 6 diferentes maneras de comunicar. Una es la sonora, o sea, la voz. La otra es la gráfica, signos, escritos, dibujos. Pero yo pienso que, sin afirmar como concluyente, la primera comunicación fue gráfica. Yo, hablando del bisonte de Altamira, fue gráfica. Entonces, primero fue la gráfica. Los protocolos de comportamiento es otra educación. No subas los codos a la mesa, lávate las manos, lávate los dientes. Así, no era así. Es otra comunicación, ¿no? Las esencias, como son rasgos, símbolos, íconos, señales, es otra educación. La educación es que tú ves un símbolo y ya como tú lo aprendiste, le das el valor. ¿No? Le das el valor. Eso es una comunicación de un solo signo. Y puede tener un contenido brutal, ¿no? O sea, pues tú pones la estrella de David, te imaginas todo lo que es esto ahí, ¿no? Desde antes no sé de dónde. Entonces acá, la corpórea y física motriz, lo que decía aquí. La corpórea, no nomás la voy a medir en antropometría y ergonomía, porque es una comunicación, es un lenguaje. Si esta silla no me puedo sentar, pues no sirve, ¿verdad? Pero si tiene la antropometría adecuada, yo voy a estar cómodo, ¿no? Entonces, hay un lenguaje espacial ahí, bien definido. ¿No? La significativa es la más importante para mí. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que ya guardaste en tu memoria. Entonces te lo presentan, tú lo interpretas inmediato. Pero si todavía te dicen esto funciona así y lo operas y no funciona, ¿qué haces? No checa lo que está ahí con tu mente, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo repruebas, lo destruyes, lo eliminas, ¿no? Entonces, siempre va a haber una relación entre lo que está en la significación, dicho como decía Husserl, ¿no? La percepción inmanente con la percepción trascendental. O sea, yo tengo aquí, trasciende, pero yo tengo mi percepción inmanente ya guardada y digo, ¿sirve o no sirve? Y empata. Y empata. Si empata, hay una comunicación plena. Y sí, está perfecto, ¿no? Esto sí, ¿no? Entonces, eso están las comunicaciones. Del otro lado, sigo poniendo la endocultura, porque yo considero que no debe haber una aculturización a fuerza, sino endocultura, como le expliqué, ¿no? Entonces, ahí van viendo, otra vez viene lo que les expliqué la vez pasada, que era el proceso, ¿no? De la primera imagen, segunda, todo el proceso de imaginación, el proceso cognitivo, y el regreso de ese proceso otra vez a la realidad. Pero este proceso tiene que continuar porque va cambiando. La realidad cambia. Tiene que pasar otro y otro y otro. Entonces aquí se está viendo, por ejemplo, el proceso de educación-aprendizaje. Tengo los campos simbólicos, los campos simbólicos vitales. Yo checo esto a través de la vida cotidiana, lo paso a una vida legislativa, se le quiere llamar como la Cámara de Diputados. Y hacemos leyes y esas leyes regresan y me cambian el campo simbólico. Me modifican cómo me comporto en cada campo, ¿no? Y es continuo, es continuo. Y eso va cambiando. Yo les digo a los muchachos, a ver, ¿ustedes aguantarían los boleros? Pues ya ni les quieren los boleros. Pero el ruido que ustedes me ponen, yo no lo aguanto. Ahí ya, desde ahí ya no hay comunicación, lo más mínimo, ¿no? Yo con bolero y ellos con ruido. Para ellos no es ruido. Para ellos no es ruido. No, si les encanta. Y lo comprenden. Y lo comprenden. Pero pues cuando le dije, bueno, ¿por qué no los boleros? ¿Saben qué me contestó? Son muy lentos. Eso me pasó, fue cumpleaños de mi nuera y estaban poniendo, puso mi hijo una música dice, mamá, si es el rock de tu época, pues yo no me acuerdo de era pesado. Rock pesado. No era Led Zeppelin, era otro. Pero me dice,
le digo, no, le digo, Alexa, pon las 4 estaciones de Vivaldi. Ah, que cómo las estaciones. ¿Qué es lo que estás comentando, no? Es que Cada quien tiene es un momento histórico. Sí. Y por ejemplo, ahí yo puedo decir algo, ¿no? Algo fuerte. Yo crecí con la música de Zeppelin, Nirvana, Kansas, rechazada totalmente porque la visión de mi familia, no de mi familia nuclear, sino de mi familia extensa, era rechazo a toda esa música diabólica, ¿no? Y cuando yo por mi propio peculio y ya en mi aculturamiento personal empiezo a comprenderla, me doy cuenta que es extraordinario. ¿Sí? Pero que tiene que corresponder a tu momento significativo. Claro. O sea, tú tienes ya una percepción guardada, que yo le llamo apercepción, siguiendo el mismo concepto de Kant. Apercepción porque es una percepción clara y precisa, rápida, ¿no? O sea, tú, pum, contestas, ¿no? A lo que tú realmente tienes en la mente. De pronto, ahorita hablando de esto, un día se aterra. Sí, pero entonces hay una diferencia entre vida cotidiana y vida pragmática. ¿No? Hay una diferencia entre vida cotidiana y vida pragmática, porque pragmática es el resultado de la práctica. Y ese resultado de la práctica lo puedes legislar. Es decir, ahora va a ser esto. Y hasta puede ser leyes. ¿No? Ahora se tienen que comportar así, van a caminar así. ¿No? Entonces cambian hasta el paso. ¿no? Dice, no, cuando te casas te cambian hasta el paso. La forma de andar. Es el otro ladrillo en la pared. Entonces, ese es lo que estamos hablando aquí. Y sin embargo, aquí digo, sigue la vida cotidiana cambiando y obviamente cambia todo. Y cada cambio cambia todo. Es una reacción inmediata con todo, ¿no? Pero así, yo les digo, por ejemplo, mi mamá estudió bajo el sistema pedagógico que la letra entra con sangre. Ajá. Les pegaban sus reglazos, ¿no? Todavía tuve un profesor yo en tercero de primaria que me jaló de aquí, que entraba con sangre, ¿no? No, posteriormente, ¿no? Me tocó la que era propiamente lo que llamaríamos pragmatismo, que repite, ¿no? O sea, una plana, ya, otra plana, bebé. Y ya repite y repite y repite, ¿no? ¿No te acuerdas de...? Entonces, todos cantan la cancioncita porque era repetir, repetir, y ese es ¿no? Ese es el pragmatismo, ¿no? Pero después, mis chicos aprendieron con la lógica simbólica, relacionar los aspectos simbólicos, ¿no? Pero después, ya parte, mis hijos estudiaron con el constructivismo, que te daban las cosas y tú eras un asesor, le dabas todo para que construyera el alumno, ¿no? Y así van cambiando. Entonces, cada quien piensa distinto. Yo, por ejemplo, cuando ya terminé el documento, lo leo 2 o 3 veces. Pues bueno, ¿por qué? Porque me enseñaron a repetir, a repetir, a repetir. A revisar. Y entonces sigo repitiendo, aun cuando yo digo, bueno, ya está, no. Y le encuentro algún error, ¿no? Siempre, pero Más de las tesis, repito, porque te dicen, no, ya déjalo así. Pero así me educaron. ¿Y quién fue el que decidió eso? Los secretarios de educación. Cambiaron, primero eran yo, después ya eran, por ejemplo, los empiristas principales, ¿no? Como Charles Morris, que es un empirista, ¿no? Y todos esos son los cambios que están. Es un resumen, ya lo habíamos visto. Entonces aquí trato de plantear lo que ya habíamos hablado, Carlos, que el objeto, tanto virtual como real, en la mente tiene el mismo valor. Ya. Puede ser, el virtual puede ser imaginación, utopía, fantasía, pero tú llegas a un momento y le comienzas a fantasear ahí, ¿no? Y el objeto lo estás manejando. Entonces, tú manejas en la computadora un proyecto virtual y ya tiene un valor igual que tu objeto mental, porque lo subes y tiene el mismo que el valor real que estás viendo. Si yo puedo estar viendo una silla, ¿no? Como objeto real, la realidad, lo bueno, pero puedo tener otra silla loca allá arriba que me la enseñan en internet y le doy el mismo valor.
que ese es el problema que está pasando, por lo cual el futuro está en esto. Ellos van a seguir dándole valor a lo virtual, porque eso va a aumentar. Estaba yo viendo ahorita que vino en el desfile militar que pasó en el Televisa, no sé si lo vieron. ¿Del 20 de noviembre? No, estaban explicando y de repente de la mesa mandaron un holograma. El primero fue el caballo. El caballo es de raza que tú dices de Chihuahua, que es la raza mexicana. Lo hicieron el caballito, era café, relinchando y moviéndose así. Pero lo pusieron en la mesa que estaban todos los que estaban razonando. Y en el holograma, lo quise tomar, pues se me fue, ¿no? ¿No se lo viste? No, pero después hablaron de este carro que están haciendo en México, que es como una especie de carro automatizado. Eléctrico, es eléctrico, ¿no? Sí, que tiene una ametralladora y no. arriba no está ya nadie, sino el que está abajo lo está controlando y tal. Entonces ya no se expone su cuerpo a que le disparen, ¿no? Entonces lo hicieron también y se empezó a mover su ametralladora. Entonces, ahí en medio de la mesa estaban todos platicando y yo dije, híjole, esto debe haber tomado, porque es exactamente eso, ¿no? Es eso que está pasando. Tú estás creando ya un objeto virtual, pero lo estás viendo. Claro, no lo puedes tocar, porque no hay nada. pero ahí estaba el caballo relinchando y moviendo sus patitas perfectamente. Pero estaba impecable, ¿no? Porque yo lo había visto allá en Sevilla, que les conté. Pero de Sevilla era una mujer transparente. No, ahora tiene color. Y es más, el carrito tenía color en sus vidrios y todo. Todo ya con color totalmente, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que tú puedes representar una casa ya virtualmente. Porque ya lo están haciendo. Sí. Y te la pueden mover así y tú ves, ¿no? Los recorridos. Sí. Entonces, el futuro es inmenso. ¿Qué es la impresora 3D? También. Los modelos que hacen. Entonces, y a mí me llamó la atención cuando evalué la Universidad de Guadalajara, me llevaron a su taller. Y bueno, tiene una impresora que mide más o menos 6 metros por 3 de largo. Y hacen ya locales de ese tamaño, ¿no? Nosotros no tenemos ni siquiera la chiquita. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo somos la universidad principal del país? Y no tenemos, y la Guadalajara tiene el laboratorio, que es un laboratorio de 3 niveles, ¿no? A donde hacen los estos y tiene todos los talleres. Por ejemplo, yo siempre le he dicho, ¿por qué no? Hidráulica tiene, por ejemplo, que alguna compañía nos ponga las válvulas, y todo, para que vean que es una válvula de globo, una válvula de paso, etc. Lo tiene. Bueno. Pues eso hay que gestionarlo. No lo quiero gestionar. A ver, Pero Marcelo. pues, ¿qué taller nos aceptaron nunca? ¿Te acuerdas de aquel, sí lo llegaste a ver, el loco argentino que nos quería poner un taller de diseño? Marcelo Morandí. Marcelo Morandí. Él luchó mucho por ese taller. Ajá. Él hacía una construcción que podía ser de otro tipo, pero luchó y nadie lo fumó, más que este menso que está aquí enfrente. Pero todos, nadie, no querían nada. Pero Morandí tenía razón, tenía razón. Y eso tiene Guadalajara. Bueno, pues ya era el final. Vamos a hacer un resumen. Pues está interesante. Puedes darle el otro paso para que salga. Porque hay que hablar de eso. Ahí está. Esto es obviamente el Museo de Guggenheim y Bilbao. Esta zona de aquí, que está aquí, no es más un hito. ¿Cómo le llaman? Hito explosivo urbano. Generó que toda la ría, esta es la ría, fuera reformada. Y atrás, casi 2 kilómetros, tiraron todo y lo volvieron a hacer. Por culpa de este hito urbano. El museo
Eso es lo que está acá. Es como como el Museo de Nueva York, igualito. Es algo de Noé, algo así. Tú entras ahí y todo decía, me recordaba al maestro Villagrán. Ahí solo hay una escalera que sube, otra que acá, otra para acá, un pasillo. Y entonces dice, y aquí no hay museo. Es un recorrido. Es como un vestíbulo gigante con recorridos. Entonces decía, bueno, entonces esto no es. Pero el museo está al lado. Pero entonces tiene dos cosas. Uno es el hito urbano, que transformó todo Bilbao, y otro es la arquitectura del museo. Lo mismo pasó en Nueva York. En la rampa, más es el chiste de la rampa, porque el museo está al lado. Entonces es la misma, es un disparador urbano. ¿No? El de Nueva York, de Frank Wright. Segunda generación racionalista. Él mismo se corrigió a sí mismo. Bueno, pues. Maestro Calva. ¿Algún comentario? Una pregunta. Sí. Me dejó pensando. Lo que decía de arquitectura ambientalista. Ambiental, sí. Sí. Y no sería un racionalismo ambiental. Es una frase que se llama mejor mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo. Ver un poquito, seguir con el racionalismo y la idea era romper. Ambiental, ¿no? La idea era romper, No desaparece. romper con el racionalismo para hacer todo lo ambiental. Por eso fue la frase. Si sigue el racionalismo, pues seguiremos con todo lo anterior. Y la idea es que valoremos lo que realmente ahorita nos está enseñando la realidad, que es que realmente estamos perjudicando el ambiente. Sí, hoy lo entiendo perfectamente. Nada más de que racionalismo es una moda. Fue una moda del siglo. No, eso ni indiscutible. Porque ya se pensaría de otra forma el concepto de racionalismo. Y lo que pasa es que sí tiene razón, de que seguiremos razonando, ¿no? Eso es obvio. No puede ser. No vamos a eliminar el razonamiento, pero la valorización sería el ambiente. Y el ambiente con contexto. No con medio ambiente, sino con contexto. Entonces, por eso es importante definir ambiente contextual, porque tiene que ser contextual. Eso es. Gracias. Bueno, por hoy no tuve porque tuve auxiliar. No me ¿Quieres tropecé. toallas? Sí, mejor. Porque me gusta detallar más para que se vea más claro un pedacito.